Me llamo Sara. Tengo más de 40 años y hace poco rehice mi vida con Tom, un hombre bueno, tranquilo, que me devolvió la confianza en el amor después de años de soledad. Tom tiene un hijo de un matrimonio anterior. Alex, un joven de 20 y tantos, educado, reservado, con una mirada profunda, que parece decir más de lo que sus palabras nunca revelan. Cuando se mudó con nosotros para terminar la universidad, no imaginé lo rápido que se volvería parte de mi día a día. Aunque la convivencia en una familia ensamblada no siempre es sencilla, logramos adaptarnos. Compartíamos desayunos, silencios cómodos y alguna que otra charla de pasillo. Yo intentaba mantener todo en orden como quien cuida un equilibrio frágil. Pero algo en Alex me inquietaba, aunque no sabía explicarlo. Había algo en su forma de escuchar, en cómo bajaba la mirada y luego volvía a levantarla con una calma que me desarmaba un poco. Pensé que era el reflejo de una madurez temprana. O tal vez no quería admitir que empezaba a notar su presencia más de lo debido. Aquel sábado soleado, cuando Tom se fue por trabajo y la casa quedó en silencio, no sabía que todo estaba a punto de cambiar. El sábado amaneció con una luz tibia que se colaba por las cortinas del salón. Tom se había marchado muy temprano, dejando apenas el eco de un beso en la mejilla y una nota en la cocina. El silencio de la casa me envolvía con una calma que pocas veces se siente en una rutina compartida. Decidí aprovechar la soledad para limpiar, ordenar y quizás poner algo de música para acompañarme. Me vestí con algo cómodo, una camiseta ligera y una falda corta que me permitía moverme con facilidad. Me sentía liviana, casi juvenil, como si por un instante el tiempo retrocediera. Encendí mi lista de reproducción favorita y empecé a recorrer la casa canturreando, levantando cojines, quitando el polvo de las estanterías. Me movía sin pensar mucho, concentrada en pequeños gestos cotidianos, disfrutando del ritmo pausado del día. Creí que Alex seguiría durmiendo. Solía hacerlo los fines de semana, pero al girarme para limpiar cerca de la ventana, sentí algo detrás de mí. No fue un ruido ni una sombra. Fue una presencia. Al darme vuelta, ahí estaba él apoyado en el marco de la puerta con una expresión que no le había visto nunca. No era descortés ni irrespetuosa, pero tampoco era del todo inocente. Era como si me estuviera mirando realmente por primera vez. Le sonreí por instinto, aunque sentí una pizca de incomodidad recorrerme la espalda. «Buenos días, Alex», dije intentando sonar natural. Él tardó un segundo en reaccionar. Parpadeó y me devolvió una sonrisa leve. «Buenos días», respondió, aunque sus ojos no se apartaron de mí de inmediato. Seguía ahí, inmóvil, observándome en silencio. Yo, intentando fingir normalidad, volví a limpiar, pero mis movimientos ya no eran los mismos. Sentía el calor en mis mejillas, como si cada paso que daba fuera más consciente. Su presencia cargaba el aire. A pesar de no decir nada, se sentía presente casi demasiado. En un momento noté que se había acercado. Estaba a solo unos pasos, y aunque no hacía nada fuera de lugar, su proximidad me descolocaba. Le pregunté por sus clases, buscando distraer la tensión que se formaba entre nosotros. Me respondió con amabilidad, pero con una voz más baja de lo habitual, como si no quisiera romper el ambiente. Cuando me estiré para alcanzar un marco en una repisa alta, sentí cómo mi falda subía un poco. Un segundo después capté con el rabillo del ojo cómo su expresión cambiaba, una mezcla de sorpresa y algo más que no quise definir. Me volví a mirar fugazmente y lo vi desviar la mirada con rapidez, como si se hubiera pillado a sí mismo pensando algo que no debía. Mi corazón dio un salto, no de miedo, sino de una confusión que no supe detener. Fue entonces cuando, al bajar, perdí un poco el equilibrio y, sin pensarlo, sentí sus manos en mi cintura, firmes, seguras, guiándome de nuevo. Lo miré a los ojos y por un segundo ninguno de los dos apartó la mirada. Ahí entendí que algo había empezado
aunque ninguno de los dos supiera aún nombrarlo. Durante ese instante suspendido con sus manos aún en mi cintura y nuestras miradas ancladas una en la otra, sentí cómo el aire se espesaba a nuestro alrededor. No dije nada él tampoco, pero dentro de mí algo se removía con una fuerza que me asustaba y me atraía a la vez. Me separé suavemente, murmurando un gracias casi inaudible, intentando recuperar la compostura. Alex asintió, pero no se alejó del todo. Había una especie de temblor contenido en su voz cuando respondió como si él también estuviera esforzándose por mantener el equilibrio, no solo físico, sino emocional. Traté de continuar con lo que estaba haciendo, pero ya no podía enfocarme. Cada pequeño gesto parecía amplificado el roce de nuestras manos al pasar un trapo, el cruce de miradas que duraban apenas un segundo más de lo habitual, el silencio cómplice que iba creciendo como una llama baja, pero constante. Nos movíamos por la casa como si fuéramos los únicos habitantes de un mundo que de pronto se había vuelto más íntimo, más suave, más peligroso. Finalmente, cuando terminamos de ordenar, le propuse hacer una pausa y sentarnos en el sofá. Preparé 2 vasos de café frío y nos sentamos uno al lado del otro sin prisa, sin hablar al principio. La música seguía sonando a lo lejos, pero ya no la escuchaba. Mi atención estaba completamente atrapada en ese espacio compartido en la proximidad de su cuerpo joven, en la manera en que sus ojos buscaban los míos, como si intentaran descifrar lo que yo misma no sabía poner en palabras. ¿Te gustan estos sábados tranquilos?, le pregunté, tratando de aligerar el ambiente, aunque mi voz sonaba más suave de lo que pretendía. Sí, respondió con esa calidez en su voz que me desarmaba. Es agradable estar así, solo nosotros. Hubo un silencio después de eso. Uno de esos silencios densos que no incomodan, pero tampoco permiten ignorar lo que está pasando. Me sentí extrañamente vulnerable, pero también segura. Una parte de mí quería alejarse, poner límites, pero otra más profunda, más honesta, no quería que ese momento terminara. En un gesto distraído me recosté un poco hacia atrás, apoyando el brazo en el respaldo del sofá. Al hacerlo, mi mano rozó su hombro. Fue un contacto leve e involuntario, pero cargado de electricidad. Él no se movió. Al contrario, se quedó inmóvil, como si también hubiera sentido esa corriente invisible entre los dos. Nuestras miradas volvieron a encontrarse, y esta vez había una pregunta muda en la suya. No me aparté. Le sonreí apenas con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Normalmente no eres tan callado, bromeé mi voz apenas por encima de un susurro. Él soltó una risa baja cargada de algo que no era solo humor. Tal vez te estoy viendo diferente hoy, dijo. Y ahí, justo ahí, supe que acabábamos de cruzar el primer umbral. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como si no quisieran caer, como si supieran que una vez pronunciadas nada volvería a ser igual. Tal vez te estoy viendo diferente hoy. Me quedé mirándolo el corazón, latiéndome con fuerza, intentando leer entre líneas, entender si era un juego, una broma o la verdad. Pero su mirada no titubeaba. Era firme, suave, llena de una sinceridad inesperada. Sentí una mezcla de vértigo y deseo, una especie de temblor interno que me obligó a bajar la mirada o a apartar la vista, aunque solo fuera por un segundo. Me pasé un mechón de pelo detrás de la oreja, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Fue un gesto casi infantil, pero él lo siguió con la mirada atento, como si ese simple movimiento le dijera algo más. Su mano se movió despacio sin apuro y sus dedos rozaron los míos. No me aparté. Su tacto era cálido, sereno. Me tomó la mano con una delicadeza que me desarmó por completo. Nos quedamos así en silencio, con las manos entrelazadas, sin necesidad de palabras. Sentía que ese simple contacto estaba cargado de todo lo que no podíamos decir. Había ternura, pero también una tensión sutil, una conciencia plena de lo que estaba empezando a brotar entre nosotros. Sara susurró,
y la forma en que dijo mi nombre me hizo estremecer. «Sí», respondí con una voz apenas audible, casi temblorosa. Él tragó saliva como si estuviera eligiendo cada palabra con sumo cuidado. «He querido decirte esto desde hace tiempo, pero no sabía cómo». Me miró con una intensidad que me obligó a sostenerle la mirada. Yo no podía hablar, no podía pensar. Solo sentía ese calor en el pecho, ese nudo en la garganta, esa confusión que empezaba a parecerse demasiado a una verdad que llevaba tiempo evitando. Tú significas mucho para mí, Sara, más de lo que imaginaba. Lo miré sin poder disimular la emoción que se me subía a la piel. Nadie me había mirado así en mucho tiempo. Nadie había dicho mi nombre con ese respeto, con esa ternura, con ese deseo tan contenido. «Yo también lo siento, Alex», le dije, y al pronunciar esas palabras me sentí ligera, como si me quitara un peso invisible. Fue una confesión simple pero honesta, y él la recibió con una sonrisa pequeña, como si llevara tiempo esperando oírla. Se acercó un poco más, y aunque nuestros cuerpos seguían sin tocarse del todo, la cercanía era palpable, casi dolorosa. El aire entre nosotros se volvió más denso, más lento. Mis ojos bajaron a sus labios por un instante, y luego regresaron a los suyos. En ese breve cruce de miradas, supimos que el siguiente paso estaba a un suspiro de distancia. Pero antes de que ocurriera, antes de que la emoción se transformara en acción, escuchamos un ruido seco en la cocina, el hielo cayendo del congelador. Ambos dimos un pequeño respingo. La magia del instante no se rompió, pero se pausó. Como si el universo en un gesto sutil nos dijera un no. El sonido del hielo cayendo en la cocina nos devolvió a la realidad como una bocanada de aire frío en medio de un sueño cálido. Fue un instante fugaz, pero suficiente para romper el hilo invisible que nos envolvía. Alex retiró suavemente su mano sin brusquedad, con ese mismo respeto que lo caracterizaba desde el principio. Yo, aún con el corazón latiendo acelerado, me incorporé un poco en el sofá y tomé un sorbo de café que ya estaba casi derretido. No dijimos nada. No hacía falta. El silencio entre nosotros no era incómodo, era un eco del momento que habíamos compartido. Estábamos navegando una línea tan delgada que cualquier palabra podía inclinarla hacia un lado irreversible. Y sin embargo, no sentí arrepentimiento. Lo miré de reojo. Él seguía ahí sentado junto a mí sereno, pero con una intensidad en los ojos que me hacía sentir vista, comprendida, deseada. Un deseo que no era solo físico, era emocional profundo, como si nuestras almas se hubieran reconocido en medio del caos cotidiano. «Creo que deberíamos», comencé a decir, pero me detuve. Ni siquiera sabía cómo terminar esa frase. ¿Deberíamos qué? Fingir que no había pasado nada, huir de lo que sentíamos, o enfrentarlo con la madurez que exigía una situación así. Alex me miró con esa calma suya que, lejos de tranquilizarme, encendía algo dentro de mí. «Lo sé», dijo bajando un poco la voz. «Pero no quiero que pienses que fue solo un impulso. No lo fue». Respiré hondo. Mis emociones estaban enredadas. Culpa, ternura, miedo. Un extraño tipo de esperanza que no me atrevía a nombrar. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y sosteniéndome la cabeza entre las manos. Sentía que necesitaba ordenar lo que estaba sintiendo, pero cada vez que intentaba ponerlo en palabras, todo se volvía más confuso. «No sé qué estamos haciendo», murmuré más para mí misma que para él. Tampoco yo respondió. «Pero no me parece algo malo, Sara. Me parece verdadero». Me giré lentamente para mirarlo. Había una honestidad desarmante en su rostro. No había urgencia ni presión, solo una espera silenciosa, como si me estuviera dando espacio para decidir si quería seguir ahí o no. Y entonces, en ese silencio, me di cuenta de algo que me asustó más que cualquier otra cosa. Yo quería quedarme. Quería saber qué era esa conexión.
Quería entender por qué a pesar de todo me sentía viva otra vez. Él se inclinó apenas sus ojos buscando permiso en los míos, y esta vez, cuando nuestras manos volvieron a encontrarse, no las solté. Fue entonces cuando escuchamos el ruido del portón abriéndose, el sonido del auto de Tom entrando en el garaje. El reloj en la pared marcaba 1 hora antes de lo previsto. Nos miramos congelados. El momento una vez más quedaba suspendido al borde del abismo. El sonido del motor apagándose fue como una señal que nos arrancó de la intimidad en la que flotábamos. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me levanté de golpe, solté la mano de Alex con un movimiento casi torpe y miré a mi alrededor como si buscara esconder algo más que gestos o miradas. Era como si el aire hubiera cambiado de densidad, como si la casa antes silenciosa y suave ahora se tensara con la inminencia del retorno de lo conocido, lo correcto, lo establecido. Alex se puso de pie también, retrocediendo un paso sin dejar de mirarme. Su expresión no era de culpa, sino de alerta de conciencia. Ambos sabíamos que no habíamos cruzado la línea completamente, pero la habíamos rozado con la punta de los dedos, y esa sola posibilidad lo cambiaba todo. Escuchamos la puerta principal abrirse. La voz de Tom, alegre, despreocupada, llamó mi nombre desde el pasillo. Me obligué a sonreír, a respirar hondo, a alisar con las manos la ropa y el cabello, a componerme como quien se prepara para una escena. Salí al encuentro de mi esposo justo cuando doblaba la esquina hacia la sala. Me abrazó con familiaridad sin notar nada extraño. Le respondí el gesto con una calidez medida, sintiendo el peso de los segundos anteriores como una sombra detrás de mí. Por encima de su hombro mis ojos buscaron a Alex. Estaba en el borde del salón inmóvil, con una expresión neutra casi demasiado perfecta. Lo que habíamos compartido se convirtió de un momento a otro en un secreto enterrado justo debajo de la superficie. Tom comenzó a contarme sobre su viaje, ajeno a la tensión latente en la habitación. Yo respondía con frases cortas, concentrada en mantener el equilibrio entre lo que sentía y lo que debía mostrar. Mi mente, sin embargo, seguía reviviendo cada segundo de la última hora, la suavidad de la voz de Alex, el roce de su mano, sus ojos sinceros. Cuando Tom fue a la cocina, aproveché para acercarme a Alex, quien aún no había dicho una palabra. ¿Estás bien?, susurré sin mirarlo directamente. Sí, respondió con firmeza, pero había una tensión contenida en su voz. No pasó nada, agregué rápidamente, más como una orden para mí misma que como un consuelo para él. Lo sé, dijo, pero sus ojos me decían otra cosa. Nos separamos antes de que Tom regresara. El resto del día transcurrió en una especie de niebla emocional. Las conversaciones eran superficiales, las sonrisas mecánicas. Alex se mantuvo a distancia, pero su presencia llenaba la casa de una forma nueva. Por la noche, ya en mi habitación con Tom dormido a mi lado, me quedé despierta mirando al techo. Mi cuerpo estaba quieto, pero dentro de mí todo era movimiento. Cerré los ojos y en la oscuridad volví a ver la forma en que Alex me había mirado. No había escapatoria. Sabía que esto no terminaría ahí, y aunque no lo quería admitir, una parte de mí ya estaba esperando el próximo momento en que nos quedáramos a solas. Los días siguientes fueron una coreografía cuidadosa de silencios, miradas esquivas y palabras medidas. En apariencia todo volvió a la normalidad, desayunos tranquilos, tareas compartidas, charlas triviales. Pero bajo esa calma fingida, algo palpitaba con fuerza, un pulso secreto entre Alex y yo, que ninguno se atrevía hasta a nombrar, pero que ambos sentíamos con una claridad dolorosa. Yo intentaba convencerme de que había sido un momento aislado, un desliz emocional provocado por la soledad y el vacío, que a veces me envolvía incluso estando casada. Pero cada vez que coincidíamos en una habitación, cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, y luego se apartaban lentamente como con esfuerzo, me daba cuenta de que mentirme no servía de nada. La noche en que Tom anunció un nuevo viaje de fin de semana, sentí una oleada de emociones encontradas, alivio
miedo, expectativa. Me odié un poco por ello, pero era imposible no pensar en lo que podía suceder. Intenté racionalizarlo, poner barreras internas, recordarme que era una mujer adulta casada que tenía que proteger lo que habíamos construido como familia. Pero en el fondo ya no se trataba solo de lo que debía, sino de lo que deseaba. El viernes por la tarde, cuando Tom se fue a la casa, quedó envuelta otra vez en ese silencio familiar, ese eco de intimidad no dicha que se había instalado entre nosotros desde aquel sábado. Alex bajó a la cocina mientras yo guardaba los platos. Sus pasos eran tranquilos, pero su mirada tenía una carga distinta. ¿Todo bien?, me preguntó en voz baja. Asentí. No podía hablar sin que la voz se quebrara. Se acercó a la barra y se quedó de pie frente a mí en silencio. Lo sentí observándome, no con ansiedad ni presión, sino con esa misma calma profunda que me confundía y me atraía. Sara dijo finalmente: «No quiero hacerte daño». Sus palabras me atravesaron como una caricia. Lo miré a los ojos con esa mezcla de culpa y ternura que me venía persiguiendo desde hacía días. «Lo sé», respondí. «Y yo tampoco quiero perder el control». Pero ya lo habíamos perdido hacía tiempo, aunque siguiéramos aferrándonos a la apariencia de contención. Me acerqué un poco, no sé si fue consciente o reflejo. Él no se movió. Entre nosotros había apenas medio metro, pero la tensión lo hacía parecer un abismo. «A veces pienso que esto solo está en mi cabeza», murmuré. «No lo está», respondió sin dudar. «Yo también lo siento». Cerré los ojos un instante como si eso pudiera borrar lo que acababa de escuchar. Pero no lo hizo, solo hizo que lo sintiera más profundo. En ese momento un trueno lejano rompió el silencio. La lluvia comenzaba a caer, y dentro de mí, como fuera, algo se preparaba para desbordarse. La lluvia golpeaba suavemente los cristales como si el cielo susurrara algo que yo no quería terminar de escuchar. La cocina se llenó de ese aroma inconfundible a tierra mojada, a tarde cerrada, a algo que se está gestando y no se puede detener. Alex seguía ahí de pie frente a mí con esa mirada que no exigía nada, pero lo decía todo. Me sentía desnuda por dentro, como si ya no pudiera esconder lo que llevaba semanas intentando controlar. Su cercanía no era una amenaza, no era una trampa, era un refugio. Y eso era lo que más me perturbaba. Me pasé las manos por el cabello nerviosa, caminé hasta la ventana como para escapar de sus ojos, pero él no se movió. No hizo falta. Su presencia me seguía como una sombra suave, como un pensamiento que ya se había incrustado en lo más hondo. «No debería estar aquí así contigo», susurré sin girarme. Así como preguntó con voz tranquila. Con el corazón latiéndome como si estuviera por hacer algo prohibido, dije sintiendo cómo la voz me temblaba. «No estás sola en eso», respondió él, y su honestidad me hizo cerrar los ojos. Lo odié un segundo por ser tan claro, por no darme espacio para mentirme. Pero también lo amé un poco, o algo parecido, por no huir por quedarse. Escuché sus pasos acercarse despacio, como si supiera que cada centímetro era un campo minado. Se detuvo a unos pasos de mí. No me tocó, solo habló. Yo no planeé sentir esto, Sara. Simplemente pasó. Y cada día que trato de olvidarlo me doy cuenta de que se queda más fuerte. Tragué saliva. Mi reflejo en la ventana me mostró un rostro que casi no reconocía. Había deseos, sí, pero también miedo, culpa, ternura, necesidad. Me volví hacia él. La lluvia se intensificaba fuera, como si el mundo también se estuviera quebrando. «No puedo traicionar lo que soy», dije, «ni lo que hemos construido aquí». Tampoco yo, respondió. «Pero dime la verdad, ¿lo sientes o no?» Sus ojos me buscaron con una intensidad serena, como si todo se redujera a esa única pregunta. Y lo supe. No tenía sentido seguir escondiéndolo. Lo sentía. Lo había sentido desde el primer momento en que lo vi quedarse quieto en el umbral de aquella puerta, viéndome no como madrastra,
sino como mujer. Sí lo siento, admití en voz baja. Entonces, al menos no estamos solos, dijo. Y por primera vez sonreí con tristeza. Era cierto. No estábamos solos en ese sentimiento, pero tampoco estábamos libres. El sonido de la lluvia, el silencio que siguió a mis palabras, el calor invisible entre los dos, todo me decía que estábamos demasiado cerca de un borde. Pero también entendí algo más: no todo borde se cruza con un acto. A veces se cruza con una verdad. Y esa ya no podíamos devolverla a su lugar. Con el tiempo la lluvia cesó, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. No hubo confesiones, ni huidas, ni promesas. Solo un silencio compartido profundo que nos permitió entender sin romper. Esa noche, mientras el reloj marcaba las horas con su compás monótono, me senté sola frente a la ventana y dejé que la oscuridad me envolviera. Pensé en Tom, en la vida que habíamos construido en la calma de su presencia y en todo lo que había aprendido a valorar. Pensé en Alex, en esa conexión inesperada que me mostró un reflejo de mí que creía olvidado. Pero también comprendí que hay sentimientos que, aunque verdaderos, no siempre deben convertirse en actos. Elegí el silencio, elegí la calma, elegí quedarme donde estaba, no por miedo, sino por fidelidad a lo que sabía justo. Desde entonces nuestras miradas volvieron a la distancia prudente, con una ternura distinta, serena, madura. No nos alejamos, pero nos respetamos. Yo renací desde esa confusión más consciente, más entera. Porque a veces ser leal no es no sentir, sino decidir qué hacer con lo que sentimos. Y comprender que la infidelidad más peligrosa no es la que se comete, sino la que nos aleja de quienes realmente somos.